te hundirás. Me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. La fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. 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 Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás.
Estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, oh, sí, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, oh sí, por la alegría del Señor. Oh, Sí, amén. sí, amén. Fuera la tristeza puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Sí, amén. Sí, amén. Ahora tengo paz. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, pues todo tú lo has cambiado.
ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Oye, oye, me diste vida, cambiaste llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Como los que están a través de la transmisión, los hermanos que están allí a través del Zoom, preparados ya para esta última noche. Quiero comenzar diciendo algo. Es que algunos hermanos pues se han retrasado con el taller, no se preocupe. Tenemos el tiempo para hacerlo. La idea del taller, esto no es un quiz ni nada de eso, pues la idea del taller es que usted lo ejercite. Si tiene que preguntar, hay hermanos que me llamaron durante la semana o durante los días y yo estoy para eso, hermanos. Yo les doy la idea. La idea es precisamente inquietarlos a ustedes para que realicen el ejercicio. Padre, te adoramos, te damos gracias porque en esta noche nos permite retomar este discipulado, este taller, seminario, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, sé que hacen un gran esfuerzo. Algunos vienen desde sus empleos, sus actividades y sé que hacen un gran esfuerzo, Padre, para estar conectados allí. Ayúdales, dale fuerzas, guíanos, danos sabiduría, toma nuestros cuerpos, Señor, llénanos de tu fuerza, Padre. Glorifícate. Toma el control de las redes, Señor, para gloria de tu nombre. Amén. Bien, hermano, vamos a entrar en el en la tercera clase de este seminario. Y yo diría que ha llegado el momento que a mí más me emociona. Porque después de haber estudiado cómo determinar lo que el texto dice, ahora nos adentramos en terreno donde el dominio absoluto lo tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Como vimos en la clase anterior, cuando se trata de analizar lo que el texto dice, la tarea es mayoritariamente de los seres humanos. ¿Por qué? Porque se trata del uso, se trata de usar lo que otro ser humano hizo en lengua humana, ¿no? Por eso esta parte, la primera parte, la que vimos el sábado, es mayoritariamente trabajo suyo y mío. Por supuesto, el Espíritu nos da sabiduría, pero la tarea de investigar, analizar, comparar, etcétera, es de usted y mía, es del hombre, ¿ok? Por otro lado, cuando se trata de analizar lo que el texto enseña, escúcheme bien, la cosa cambia, puesto que el mensaje que se quiere transmitir es totalmente de origen, ¿qué?
divino. Es Dios quien nos quiere enseñar. Simplemente, ¿qué pasó? Que Él usó un lenguaje y la experiencia humana para hacer entender o para hacerse entender entre los hombres. Sí está claro eso, ¿verdad? Él necesitó usar una lengua humana, pero el mensaje es totalmente de Dios. Hay que entender. Fíjense lo que han hecho los detractores de la Biblia o desafortunadamente algunos, yo le diría teólogos materialistas. Es que, y de hecho hacia allá han encauzado el estudio de la teología, porque ellos parten del hecho de que mucho de lo que enseña la Biblia surgió de la mente humana. Y no. Básicamente lo que está escrito en la Biblia lo escribieron seres humanos con la forma, el estilo del ser humano. Pero la enseñanza que está implícita allí es totalmente divina. Viene de Dios. Mire lo que dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21. Él corrobora eso, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿No? Fíjense que aquí no dice porque nunca la escritura, no, porque esa es humana, sino lo que está contenido en esos escritos. Y es la parte profética, es el mensaje. Ese vino de parte de Dios. Es claro que el mensaje guardado en las escrituras no fue enviado por voluntad humana, sino que fue el Espíritu Santo quien guió a los escritores de la Biblia a plasmar cada texto de las escrituras, manteniendo una coherencia y armonía entre lo que los textos dicen y lo que quieren enseñar. O sea, ahí es donde está lo divino, ¿eh? Que fueron más de 40 hombres, más de 1600 años o aproximadamente 1600 años de periodo, culturas distintas, geografía distinta, época distinta, y sin embargo, fíjense, hay una coherencia entre lo que dicen y lo que enseña. Eso es lo divino realmente. Bien, ¿cómo yo logro extraer lo que la Biblia enseña? ¿Cómo es que logro extraer lo que un texto de la Escritura enseña? Bien, como hemos visto, el mensaje o enseñanza de cada texto de las Escrituras fue inspirado, es decir, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo tenemos claro, ¿no? Por lo tanto, para que podamos comprender dicho mensaje, se hace necesario que primero, hermano, escuche. Si entendemos que el mensaje fue guiado, fue inspirado por el Espíritu Santo, entonces cuando yo intento sacar su enseñanza, debo primero ser un creyente espiritual. Es decir, que sea alguien acostumbrado a ser guiado por el Espíritu Santo. Se da cuenta que aquí la cosa, la puerca, como decía la abuela, tuerce el rabo. Porque cualquiera puede, después de que se prepare y le dedique tiempo, podría hasta extraer lo que la Biblia dice de manera correcta. Pero cuando se trata de sacar lo que la Biblia enseña, como el autor, como el mensaje lo mandó fue el Espíritu, entonces se requiere que el que lo va a sacar, que lo va a extraer, sea guiado por el Espíritu también. Sea alguien espiritual. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Pues el no creyente. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Locura. Por eso una persona lee la Biblia y le parece una locura cuando no conoce.
cuando no es creyente. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se les cuento. Por eso hay gente que dice, ven acá, pero ¿cómo es posible que ese Dios de amor mandó a matar? Exacto, porque no lo estás entendiendo. Tú estás viendo es el hecho y no estás entendiendo el mensaje, la enseñanza, el plan. En cambio, el espiritual, o sea, usted y yo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces requiere que usted y yo, falta el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto lo tenemos, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Ok? Entre otras cosas, mente y espíritu en la Biblia muchas veces se usa con el mismo vocablo y hace la misma alusión. Ok, ojo, quiero hacer una salvedad porque dije que tenía que ser un hombre espiritual. Yo me considero un hombre espiritual y sé que los hermanos que están conectados y hermanas son también espirituales, pero ojo, yo no dije espiritualistas, sino espirituales. Porque los espiritualistas son creyentes ritualistas que creen que ser espiritual consiste en pasar mucho tiempo orando, que es bueno pasar mucho tiempo orando, ayunando, que es bueno ayunar, en vigilias, que es bueno vigilar, y viendo demonios en cada cosa y en cada circunstancia. No, nada de eso. Por eso no dije espiritualistas, sino espirituales. Ser espiritual es lo que Pablo dice en la carta a Romanos 8:5. Vamos a ver qué dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan, fíjense, mente, y ahora aquí dice pensar en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas de ¿qué? Del espíritu. Buenas, hermanos, Dios les bendiga, adelante. Llegaron a tiempo, tranquilo. Entonces, primer punto, ¿cómo puedo yo extraer lo que la Biblia enseña? Pues necesito ser un hombre espiritual. ¿Y qué es un hombre espiritual? Alguien que es guiado por el espíritu, no un espiritualista, que es el que cree que ciertas prácticas lo hacen espiritual, que no son malas esas prácticas, por el contrario. Qué bueno que usted ayune, ore, pase rodilléutica y todo eso que se inventan los evangélicos. Pero espiritual es simplemente aquel que se deja guiar por el espíritu. ¿Ok? Alguien que piensa en las cosas del espíritu, como usted y como yo, mi hermano. Alguien que ha sido motivado como usted, hermano, por el Espíritu Santo a dedicar este tiempo para aprender de lo de Dios. Ese es alguien guiado por el Espíritu. Y hay personas de ayuno, demonios que ven por todo, pero no les gusta estudiar la palabra. Raro. Qué raro. Él cree que es espiritual, pero no le gusta estudiar lo del Espíritu. Ok. Hago una salvedad aquí para dar un anuncio o para dar una recomendación que me recordó el hermano Sergio, que me está colaborando aquí. El hermano Sergio está allí en los controles de la comunicación, etcétera, también del sonido acá. Así que a los hermanos que están en las redes, a los hermanos que están aquí, pues no hay problema porque tenemos el micrófono, etcétera. Pero los hermanos que están en las redes, si tienen una pregunta, por favor, hermanos, encienda su micrófono o avísele a él por el chat y vamos a encender el micrófono y lo vamos a escuchar aquí y también se va a escuchar en las redes, ¿ok? Bueno, aquí me están avisando que ya van a ingresar, etcétera. Bueno, sigamos. Entonces, punto número 1, ¿qué se requiere para que yo pueda extraer lo que la Biblia enseña? Pues ser alguien guiado por el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Una persona inconversa jamás podrá entender lo que la Biblia enseña,
De pronto, si es muy estudioso, podría sacar lo que la Biblia dice. De pronto. Pero nunca va a poder entender lo que la Biblia enseña. ¿Sí me estoy haciendo entender, verdad? Por eso puede ser un magíster, puede ser un PhD, un tipo, mejor dicho, un filósofo. Nada. A menos que sea un filósofo temeroso de Dios. Puede ser un genio. No un genio, sino un genio. Pero si no tiene el Espíritu Santo, no va a poder. Lo segundo que hay que tomar en cuenta, hermano, es que hay que quitar, esto es todo lo que hemos visto, pero ojo con esto. Esta es la parte fundamental y ahorita les cuento por qué. Quitar de nuestra mente todo dogma o enseñanza preconcebida que contamine nuestra disposición a ver la verdad. No es que usted va a quitar sus doctrinas fundamentales, no estoy hablando de dogma. Ya hemos sido claro que es un dogma. Si no, eso va a contaminar, o sea, no va a permitir que usted pueda mirar la verdad, sino que será su verdad con la verdad, una mezcla ahí. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Vamos al capítulo 3 de Juan. A él le pasó eso. Nicodemo no era cualquier lagaña y mico, como dicen. No, Nicodemo era un tipo, además de mayor, un señor ya. Era un tipo, un doctor en la ley. Un tipo con doctrina, con fundamento, con formación. Tipo muy inteligente. Y en el capítulo 3, versos 9 al 12, mire lo que dice. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, ¿qué pasó con Nicodemo? ¿Se volvió bruto? No. ¿Se le olvidó su conocimiento? No. A pesar de él ser un hombre temeroso de Dios, porque Nicodemo lo era. Y además muy instruido, precisamente ese conocimiento preconcebido le impedía entender lo que Jesús quería enseñarle. Yo muchas veces lo he contado. Yo crecí y nací en un hogar que, o sea, evangélico bautista. Y en ese tiempo, cesacionista. Es decir, yo no creía en el mover del Espíritu Santo, por lo menos no como los evangélicos fundamentalistas. Que uno hablara en lengua. No. Pues a mí me habían enseñado que eso hasta era del demonio. Y fíjese, yo leía la Biblia de tal forma que a mí, muchos, créame, evangélicos que luego fueron mis líderes, iban a mi casa y que a predicarme. Y como dice el Pirulín, los atendía con una mano. Yo cogía la Biblia y no me podían convencer. O sea, yo leía la Biblia, pero yo no lograba. ¿Por qué? Porque yo tenía en mi mente lo que me habían enseñado, mi preconcebido. Hasta que tuve esa experiencia con el Espíritu Santo, eso fue práctico. Entonces ya no lo podía negar, porque no fue que, como decía el sabio Diomedes, no fue que me lo contaron, yo lo vi. Yo lo viví, ya no lo podía negar. O sea, yo no fue que ni que me tocaron ni me empujaron, no, yo lo viví.
fui lleno del Espíritu Santo, entonces tenía que buscar o sea, ¿qué fue que leí mal? Pero ahora tenía el Espíritu Santo, esa es la diferencia. Entonces, cuando fui a la Biblia, a esa que yo ya había leído, los textos me parecieron más claros. Yo decía, oye, pero ¿cómo era posible? Yo duré mucho tiempo diciéndome lo mismo. ¿Cómo fue posible que yo pasé por aquí y no había entendido esto? Eso le pasó a Nicodemo. El mismo conocimiento lo bloqueó. Lo bloqueó. De tal manera que él no podía entender lo que Jesús quería enseñarle. Por ejemplo, para él era absolutamente claro que un ser humano salía del vientre de la mamá. Eso es normal. Que cuando una persona nace, sale del vientre. Ya sea, bueno, en ese tiempo no creo que practicaran cesárea. Sale por la vagina de la mujer. Él eso lo sabía. Eso era un acto natural para él. Sin embargo, volver a nacer. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así que volver a nacer? Él enseguida usó su lógica. Pues si es volver a nacer, ¿qué está diciendo el Señor? Que implica que me tengo que meter otra vez, así viejo, meterme en el útero de mi mamá. Porque lo único que él entendía por nacer era salir de un útero. Así que él usó su lógica. Lo que quiero que usted comprenda, hermano, es que usted llegue a mirar cómo es que se cometen los errores doctrinales. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros a veces tenemos unas verdades y a veces nos lo argumentamos. Oye, pero ¿cómo es posible que pasa? Pasa. ¿Por qué? Porque la mente llega a su límite y ella busca una alternativa de verdad. ¿Pasa? Y usted puede ser lo que usted quiera. Porque créanme, hay doctores que fuman, doctores obesos. Y uno dice, bueno, pero si ellos saben. Sí, pero saben, pero se inventaron su propia verdad y su propia explicación para justificar su debilidad por... ¿O no? Yo he conocido de doctores que les dio gonorrea. Sífilis. No debería pasarle a un doctor, hermano, por Dios. Ellos son los primeros que lo regañan. Óigame. Pero les pasa, ¿por qué? Porque eso es lo que hace la mente. Desafortunadamente, la mente no puede. El ser humano en su propia fuerza no puede contra los apetitos de la carne. Por eso es que los mandamientos, dice Pablo, los de hombre, los que se inventan hombre, tienen apariencia de piedad. Cuenta hasta 5. Te ponen un vigilante, ¿no? Todos esos sistemas humanos hasta ayudan a veces, pero no pueden contra los apetitos. El día que la carne, eso es como el agua. El día que quiere salir, el día que quiere rompe lo que sea. Esto pasó. Por eso hay muchas personas que no llegan a la verdad bíblica porque están golpeando contra su propia verdad, contra el bloque de conocimiento que tienen. A mí me tocó. Yo toda la vida he sido y soy racional. Lo que pasa es que ahora tengo al espíritu que domina, ¿no? Ya no manda el burro, sino el que lo monta. Pero yo toda la vida he sido racional. Yo no soy de los que he creído por... No, yo todo lo quiero dar explicación. Pero hay cosas que me ha dejado en el Señor donde digo, no sé. Pero es. No lo puedo explicar, pero es verdad. Porque si yo no doblego esa mentalidad y me quedo con esa bloque de conocimiento, nunca llegaré a la verdad de Cristo. Él no entendió y por lo tanto, ¿qué hizo su mente? Lo tomó literal, a pesar de que era un tipo instruido, mientras que Cristo le estaba mandando era una analogía.
Mire, hace unos días, no muchos días, una hermana y una amiga, o sea, una hermana y amiga en Cristo, me invitó a su casa para celebrar. Eso hace poquito. El cumpleaños de su esposo. Y uno de los hermanos invitados hizo alusión a una decisión, no contaré cuál decisión, pero a una decisión que yo había tomado con respecto a una situación de la iglesia. Él hizo alusión, pero lo hizo sin maldad, la hizo sin querer. Pero esa amiga, que fue alguna vez miembro de esta iglesia, inmediatamente ella lo escuchó. Él lo hizo sin querer. Por eso creo yo. Pero la cosa sonó así como... No, sonó así como herejía, así como si yo hubiera hecho algo fuera de lo doctrinada. Entonces ella enseguida me acusó de actuar fuera de los mandatos del Señor. Pero así, o sea, estamos hablando, no fue pelea, sino, ¿cómo es posible tú? Y ella daba por hecho, porque es que no puede ser, claro, porque a lo mejor algún día me escuchó que yo también creería lo mismo que ella, ¿no? Yo trataba de explicarle cuál era la base bíblica de mis decisiones. Escuche, por favor, escuche, hermano. ¿Cuál era la base bíblica de mis decisiones y acciones? Y le decía, tú no me conoces. Yo siempre que actúo hago las cosas con base en la Biblia. Cada decisión de la iglesia. Me puedo equivocar en lo mío, pero en la iglesia todas las decisiones que tomo me aseguro de que sean bíblicas y doctrinales. Pero ella, de manera efusiva, se resistía a entender mis argumentos bíblicos. Y aunque yo le retaba a sustentar sus acusaciones con base bíblicas, ella solo se remitía a argumentar con los dogmas y reglas que había conocido en la iglesia. Esa actitud me confirmó algo que en anteriores clases, que en una anterior clase, mi hermanita que está aquí, por cierto, había preguntado, mi hermana Lisette había preguntado, ¿por qué los cree? Algo así. Voy a parafrasear su pregunta, por ahí estaba la hojita, yo creo que la botaron. ¿Por qué los creyentes se aferran más a los dogmas que a las doctrinas bíblicas? ¿Por qué? Por eso hay gente que me ha escuchado a mí y no se persina de cosas porque dejó de ser católico hace rato. Yo creo que se debe a que nos acostumbramos a dichos dogmas. Se nos hacen tan familiares y con el tiempo nos da miedo el cambio. El otro día iba en el carro un señor que lleva a mi nieto y yo, va conmigo. Y él siempre, vamos hablando. Y él me dice, oiga, ¿usted cómo ve eso de Petro, etcétera? Él no es de aquí, él es venezolano. Entonces, pues yo le digo, bueno, le doy mi opinión. Entonces él dice, yo hasta a veces quiero que quede porque no hay que tenerle miedo al cambio. Y yo dije, sí, el cambio puede tener implicaciones fuertes, pero a veces también hay que... Yo le entendía lo que él quiere decir, pero cuando pensaba en esto, miraba, es decir, muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a ese dogma que hasta nos sirve, ¿no? Y para cambiar nos da miedo el cambio. Sentimos que si cambiamos, que al cambiar nos veremos obligados a cambiar nuestra forma de vida y de vivir el evangelio. Eso es lo que pasa. Lo increíble es que en muchas ocasiones, escuche esto, hermano, porque esto es verdad. Y el pastor que está aquí, mi pastor Rubén, que ya ha tenido el tiempo de vivir esas experiencias, va a decir si eso no ha pasado. Lo increíble es que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo cumplir. Las personas que se aferran a esos dogmas, les cuesta trabajo cumplir con esos mandatos.
Y no les guardamos, ni siquiera le guardan fidelidad. Muchas ocasiones lo incumplen. Pero dígale usted que eso no es necesario. No, eso es pecado. O sea, ni los cumplen, pero los defienden. Lo sufren porque lo señalan, etcétera, y a lo mejor le han caído encima. Pero usted le dice, eso no. ¿Cómo? Y son los primeros que lo defienden. Créame que eso es una de las cosas que le preguntaría al Señor. Porque el ser humano es así. No le guardamos fidelidad, pero nos resistimos a vivir sin ellos. ¿Sabe? Esto le pasó al apóstol Pedro. Usted se acuerda cuando allá en el libro de Gálatas 2, versículo creo que 14, cuando Pablo exhortó a Pedro, porque Pedro, mientras no había nadie de Jerusalén, entraba en la casa, saludaba, comía chicharrón, chicharrón no, pero comía en la casa de los gentiles. Y apenas llegaron los dos representantes de Jerusalén, entonces ya se cruzaba del otro de la calle, saludaba de lejos, se hacía el loco. Entonces los hermanos, Pedro, venga, no se va a tomar la sopa hoy. Eso es lo que pasó y Pablo se dio cuenta. ¿Y qué pasó? Que Bernabé se hizo el loco también. Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Y Pablo lo confrontó. Y mire lo que le dice Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, mire esto es lo que dijo. O sea, él estaba defendiendo una norma. Estaba defendiendo las prácticas judías y le dice Pablo, déjate venir con cuento. Si tú siendo judío vives como los gentiles, es decir, tú no cumples todo. Y como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y es lo que dijo Cristo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes le ponen carga a la gente que ustedes mismos no pueden llevar. No quieren llevar. Vea, así pasa en la iglesia. Hay gente que le gusta, pero es que ellos son débiles en eso. Y viven sufriendo eso, entonces quieren reflejárselo a usted, quieren quitarle la misma, usted tranquilo, usted es libre, y ellos quieren tener la misma esclavitud. Quieren proyectar en usted sus propias debilidades. Ay, hermano, a mí me pasó en la iglesia. Menos mal que la formación me ayudó a no exaltarme, entendí, me dolió, lloré, pero entendí que eso pasa en las iglesias. A mí, véame, estoy casado. A mí me gustan las mujeres, jamás, no tengo el don de continencia. Pero hay hombres que nos gustan las mujeres, sí. Pero no tenemos, ¿cómo sería la palabra? Pero hay otros hombres que no sé si es enfermedad o que son demasiado, pero eso no pueden ver a nadie, no pueden ver a una mujer, eso no pueden ver una rodilla porque se les va el ojo. Hay quienes son, yo diría que son como más ardientes, ¿no? Hay quienes nos gustan las mujeres, pero ya no tenemos. Hay gente que le gusta comer. Hay quienes comemos. Pero hay gente que no puede ver comida, eso Dios mío. Eso. Hay quienes comemos, normal. O sea, hay quienes sufren de gula y hay quienes no, nos da hambre y cuando a veces tenemos una ansiedad que otra. Pues yo soy de las personas que considero que hay dos cosas con las que no me vuelvo loco. Puedo pasar mucho tiempo, y lo viví joven. Pasé mucho tiempo sin novia y no me iba a morir por eso. ¿No? Algún momento me tuvo que dar la necesidad, pero. Y otra cosa, y es que no soy ambicioso de dinero. Hay gente que si no tiene plata se vuelve loca, o sea. Pero hay hermanos en la iglesia que de pronto todavía se le va el ojo. Entonces, como a él se le va el ojo, cree que a todos no se nos va el ojo. No. Entonces, si me ven hablando con una joven, hermano, pues es tu debilidad, no la mía. Mientras yo cumpla con las normas, yo no tengo un problema de hablar con mi hermanita. La trato con mucho cariño, pero no.
Y nunca va a ver mi ojo de lascivia. De pronto tú tienes esa debilidad. Pero tú no me puedes poner la debilidad tuya a mí. Y entonces de pronto tú sí debes privarte de hablar. Pero yo no, por eso no voy a privarme de hablar. ¿Ah? De pronto tú tienes debilidad con el chicharrón, con la grasa, pero yo no tengo problemas con la grasa, así que ahora me voy a privar yo. Porque... Entonces eso es más o menos lo mismo. Y es algo que sucede. Hay personas que tienen esa carga. No le ponen, pero les gusta vivir con el dogma. La iglesia se acostumbró a los dogmas porque les sirve. La iglesia se inventó el cuento de los ungidos. Pastor, ¿cómo así? No, los ungidos es algo bíblico, pero los ungidos somos todos los que hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé dónde han sacado ese cuento y que el sacerdote, yo no soy sacerdote, ni soy arónico, ni soy sacerdote por la línea de Melquisedec, menos por la de Melquisedec. Yo soy un simple pastor. ¿Qué es un pastor? No es un sacerdote. Un pastor es una función, un líder de la iglesia. No es que los músicos que son levitas, ¿quién dijo? Se inventó. ¿De dónde sacaron esa payasada? Los músicos son unos talentos, ministros de la iglesia que tienen unos talentos, servidores. A lo mejor diáconos podríamos llamarle, porque son servidores, pero levita, eso era otra cosa. Eso tiene una estructura, una regla. Yo no soy sacerdote. O sea, cogemos cosas del Antiguo Testamento y los volvemos dogma. Entonces el ungido, ¿cuál ungido? Todos somos ungidos si tenemos el Espíritu Santo. Yo tengo la unción del Espíritu Santo y un llamado. Eso es otra cosa. Si usted va a honrar el llamado, está bien. Pero eso no significa que el día que Cristo venga, la fila de apóstoles, la fila de pastores, eso no existirá. Ahí todo el mundo va. La misma fila, papi. A mí me puede tocar de último. Lo que sí es que me toque. Eso no importa, a mí no me importa si de último es primero, pero que yo esté ahí. Sí, hay que quitarse esas locuras que nos inventamos, pero a algunos les sirve. ¿Les sirve para qué? Porque él tiene la mentalidad católica de que el cura es el que es santo y yo sí me puedo dar ciertos lujos. De que el compromiso, que el pastor es más mirado por no, el pastor no es más mirado que Dios, que los demás. Dios mira a todos. Y el día de juicio va para todos. Y el premio también será para todos. Entonces nos inventamos cosas, ¿para qué? Hay gente que sabe que eso del pactar y ese porque esos son inventos humanos, pero hay gente que le sirve. Ay, porque le está diciendo, si tú pactas no tienes que guardarte, no tienes que nada. No tienes que servir en la iglesia, con que le sirva con plata. Entonces hay gente que lo hace porque le sirve. Por eso Pablo dijo que se amontonan maestros conforme a su concupiscencia, porque hay comezón de oír. Por eso es que hay gente que no quiere la verdad, porque la verdad no le sirve. La verdad lo exige. Por eso en la iglesia los pastores se volvieron como perfectos de disciplina. Entonces, quieren que uno sea el que decida. No, yo te enseño, te aconsejo, pero las decisiones las tomas tú. Y yo no te voy a estar vigilando. Si no le tienes temor a Dios. Pero eso se volvió a la iglesia, ¿no? Le digo al pastor. Aquí venían gente que tenía problemas con hermanos de la iglesia, gente inconversa. Oiga, usted es el pastor de... Venga, yo le vengo a poner una aquí. Ni soy el papá. No, yo soy el pastor, un guía. ¿Pero qué cree que le voy a dar dos panganas? Yo no estuve cuando ustedes hicieron el negocio. Usted tiene que arreglar con él. Yo exhortaré al hermano cuando lo vea. Pero es que nos criamos eso, ¿no? Que como si nosotros fuéramos sacerdotes. No, ni somos sacerdotes. Nosotros somos pastores, guías. Pero todos esos inventos les sirve a algunos. ¿Por qué? Porque eso hace que no tengan el mismo compromiso. Por eso es que la iglesia es del pastor Samuel. No, la iglesia no es del pastor. Yo siempre me he quitado ese bulto encima. No, este chuzo no es mío. Esto es del Señor. Porque la gente termina, la iglesia del pastor Samuel.
Y todo lo tenemos que construir. Yo soy guía. Pero yo no lo construyo yo. Ni lo desarrollo yo. Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Por eso es que hay muchos que resisten el aprender. Tercero, entonces llevamos dos. Uno, hay que dejarnos guiar por el Espíritu. Dos, tenemos que quitarnos. Si usted va a ir a estudiar y buscar una verdad, pero lleva ideas preconcebidas, hermano, eso va a ser difícil llegar a esa verdad. Tercero, por supuesto, hacer uso de la exégesis bíblica. La palabra exégesis significa extraer, explicar. Hay que tener cuidado de no confundirse con la exégesis. Porque la exégesis se diferencia de la exégesis en que la exégesis es el proceso de interpretar un texto de manera que el lector introduce sus ideas, generalmente de manera subjetiva, o sea, lo que él cree. La idea es que el creyente va a extraer lo que el texto enseña, para lo cual deberá establecer una explicación de lo que el texto está diciendo. Pero si lo aplica así, va a cometer el error. Porque es que hay gente que creen algo, lo oyeron algo, no, y van y lo buscan en la Biblia. Esa es la mala costumbre que tenemos los cristianos evangélicos. No digo todos. Con ese cuento de, hermano, eso es bíblico. No necesariamente eso implica nada. Una cosa puede ser bíblica y ¿qué? No significa que sea verdad. No significa que sea de obligatoriedad para el creyente. No significa que edifique ni tampoco tenga que ver con el plan del Señor. Pero todo lo que encontramos, como encontremos un texto bíblico donde esté, ya decimos que es bíblico. Por eso es que es fácil encontrar. Por eso los brujos usan la Biblia. Los rosacruces usan la Biblia. Los gnósticos usan la Biblia. Porque cuando usted quiere encontrar. Imagínate este libro de 66 libros. ¿Eh? Y lo que no encuentran, por ejemplo, los católicos no encontraron. Bueno, sí la encontraron porque ellos ya la tenían aumentada, ¿no? Pero como en los canónicos no encontraron cómo justificar la oración por los muertos, pues tuvieron que agregar el extracanónico o apócrifo de los macabeos, que es el único lugar, el único bendito texto donde aparentemente habría que hacerle un análisis, ¿no? Se habla de orar o de hacer una especie de oración o de sacrificio por los muertos. Y ese es el único texto que usan como base para la doctrina de la oración. ¿Cómo se llama esa oración? Extrema unción. No, extrema unción es cuando ya está más allá que acá, ¿no? En el borde del limbo. Bueno, de la oración por los muertos. Esa. ¿Ok? Al aplicar la exégesis, cuarto, al texto debemos analizar la enseñanza de un texto a la luz del plan de Dios. O sea, cuando ya usted va a hacer la exégesis, el paso que sigue es esto. Escuche. Debemos explicar, es analizar la enseñanza de un texto a la luz del plan de Dios descrita en todas las sagradas escrituras. No sé si me hice entender. ¿Sí me hice entender o lo doy más claro? Ok. Cuando usted va a explicar un texto y va a extraer lo que él enseña, tiene que hacerlo con base que encaje, que armonice, que se sustente con toda la bendita enseñanza y del plan de Salvador del Señor. Es decir, tiene que concordar con todo el plan Salvador, con todo el plan del Señor, con toda la enseñanza bíblica. Por eso esa interpretación o ese análisis no puede contradecir la enseñanza general de la Biblia.
Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Que hay personas que no entienden, entonces pasa esto. De hecho, hay teorías y posiciones que dicen eso, ¿no? Por eso dentro del gnosticismo hay una diferenciación. Ellos creen que el Jehová, ese que nosotros, ese no es el mismo Padre de Jesucristo. Y eso desde muchos siglos, casi desde el primer siglo, ya ellos tenían esa idea, que el Jehová del Antiguo Testamento no es el mismo Padre, Dios, Creador, Padre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mira, pero es que tú vienes del Antiguo Testamento y eso era, maten, destruyan, maten hasta los niños, hasta la gallina, el pollo, maten a todos. Pero el de acá del Nuevo Testamento dice, perdona. Y si te pide la capa, perdón, si te pide la túnica, dale la capa. Entonces no puede ser el mismo Dios, ¿cómo así? Dice que tú perdones a tu enemigo. El de allá dice que lo destruyas. Parece que fueran dos dioses, ¿no? Por eso el gnosticismo y muchas ramas de él marcan esa diferenciación. Y de hecho hay teorías que marcaban que él no era el mismo Dios, era otro Dios. Y de hecho el Jehová era malo. Porque dentro del gnosticismo y ciertas ramas de él, la idea es ¿cuál? Ellos consideran que esta carne, que esta parte humana es mala, que es la que impide la iluminación, llegar al gran entendimiento, a la iluminación. Por lo tanto, no hay que prestarle mucha atención y muchos extremos de esa o muchas ramas del mismo, porque es lo mismo, pero son ramas, es la que usted ve, esos que tienen la colita, los Hare Krishna, que usted ve que le dan duro trato al cuerpo, ¿no? Ellos no se alimentan, no comen carne, no comen no sé qué, no comen muchas cosas, se ven muy delgados, porque la idea es hacer morir esta parte física, es decir, no darle mucha prelación, pero mucha meditación, mucho estudio. Esa es una mentalidad gnóstica. ¿Ok? Y allí es donde viene el asunto. Porque ellos dicen que el Jehová del Antiguo Testamento creó al hombre en este cuerpo y encerró. Por supuesto, ellos creen en la preexistencia, ¿no? Ellos creen que los espíritus preexistían y que simplemente fueron encerrados en este cuerpo. Este cuerpo. Por lo menos ahí debe haber más espacio que. Pero igual está encerrado en un cuerpo. Entonces, todas esas mentalidades o todos esos pensamientos, pero nosotros debemos tomar en cuenta esto, hermano. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es él mismo está hablando. Por lo tanto, el mensaje no puede contradecirse. El mensaje no puede chocar. Tampoco lo vamos a ignorar porque no lo podemos explicar. De hecho, el antiguo explica el nuevo y el nuevo le da cumplimiento al antiguo. Su plan es el mismo, simplemente que ha sido desarrollado en distintas épocas, en diferentes formas. Su propósito, el de Dios, no ha cambiado. Por favor, guarden esto. ¿Qué es lo que tiene enredado a la iglesia en las diferentes posiciones teológicas de la salvación? No entender que el plan es uno solo. Hay un montón de posiciones doctrinales de la salvación, es porque pareciera como si Dios tuviera varios planes. No, solo hay un plan que se vino desarrollando, que se fue revelando. Hay que entenderlo. En todas esas etapas sigue siendo el mismo. Por lo tanto, cada texto, escuche esto, cada texto de las Escrituras no es más que un eslabón de dicho plan.
si usted lo mira así, ya no van a chocar, van a encajar. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Inmutable. Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambió, el plan es el mismo. Él no se alteró. Lo que Dios tiene para, eso me ha diseñado a mí que lo que Dios tiene para mí no se va a cambiar porque yo llore, ni porque yo haga pataleta. Eso nos pasa a nosotros, a mí como abuelo, que el niño me hace cambiar de parecer, pero a Dios no. Yo puedo brincar en un dedo que Dios no va a cambiar el plan que Dios tiene para mí. ¿No? Por eso es que a veces decimos cosas, ¿no? Yo he oído a mi predicador que dice, hermano, vea, cuando usted le llora al Señor, le ayuna al Señor, se quebranta delante del Señor, el corazón de eso es mentira. Eso es mentira. No le ponga emociones a Dios, entre otras cosas que eso se llama antropopatismo, asignarle emociones a Dios. Y eso tiene un límite, eso no es cierto. Usted no ponga a Dios como si fuera humano. Me enterneció. No, porque si fuera así. ¿Qué tal? Que el muchacho quiere una novia que no le corresponde, un novio que no le corresponde. Como él llora, el papá. No, señor. No le conviene. El nieto mío quiere meter la mano a la electricidad y llora. Y bueno, métese. No, se va a matar. No puede ser. Entonces, eso es un error. Pastor, pero entonces Dios no quiere que yo le clame con ruego en el libro de Filipenses. Es distinto. Es lo que Dios provoca para generar en ti dependencia. Él lo provoca. Pero antes de que tú se lo pidas, Él ya te lo va a dar. Pero necesita desarrollar en ti fe. Dependencia. Eso es otra cosa. Él provoca lo que ya tiene preparado para dar. Por eso es que a veces nos toca esperar. Pero le digo a Daniel, desde el primer día ya eso estaba ahí, ya. Pero hubo una lucha. Y tú te mantuviste firme. Por eso he venido a ti ahora. No cambia. Entonces hay que tener eso claro. Para no confundirnos, porque salimos con esos inventos. Y que a veces en la emoción de la prédica decimos disparate. Vea, hermana, veo si usted le llora al Señor por ese hijo suyo, usted le llora es para su fe. La que debe creer es usted, pero el llanto suyo no va a cambiar más el plan de Dios para ese hijo. Sí, claro, David, él dijo por si las moscas, pero no, la mosca no fue. El hijo murió. Entonces hay que tener esa claridad. No es que Dios no pueda sanar, no es que yo no voy a llorar, sino que entender que no es entender las cosas como son, que yo me quebrante es para mí, eso es que Dios está actuando en mí, me está enseñando a mí, me está moldeando a mí. ¿Cuál fue la lección que aprendió Job? Un hombre perfecto, etcétera. Sí, pero tenía que aprender una lección. Él hacía sacrificios por si los más conocidos míos. Y Dios le enseñó, por si las moscas, eso no sirve. El alma que pecare, esa morirá. Es que si las moscas, los hijos míos cometen alguna falta, yo hago unos sacrificios. O sea, no, así no era la cosa. Y vea, se los llevó en banda y los mató a todos. Y Job entendió. Job entendió. Y yo estoy seguro que luego le duplicó hijo, pero esta vez Job dijo no. En vez de estar haciendo sacrificio, voy a decirle, déjense estar sinvergüenza. Esta vez no es que aquellos murieron. Esta vez hizo algo. Aprendió. Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas. Pero sigamos, hermano. Bien. Esta es la razón por la que los hombres de Dios como Esteban, miren, el hecho, escuche, ¿de qué estoy hablando? Del hecho de que usted cuando va a explicar un texto bíblico, por eso usted y yo tenemos que ser lectores de la palabra, estudiosos de la palabra.
No necesito ir a un instituto bíblico, aunque le aconsejo que vaya. Sino que todos los días lea las escrituras. Léala, lea un poco, léala. No se preocupe